Bueno, entonces nosotros vamos a continuar con todo lo que fue la expansión de las grandes colonias fenicias. Y como vimos, a partir del primer milenio antes de Cristo, los asirios se habían apoderado de la tierra de Canaán, y al mismo tiempo Tiro empezaba a ser una ciudad muy poderosa que ya, como vamos a ver, a partir del siguiente siglo, el siglo noveno antes de Cristo, Tiro había empezado a expandirse por el Mediterráneo. En el siglo noveno antes de Cristo, vamos a ver que hay un rey que es el rey Hiram I, que se va a encargar de embellecer a Tiro. Recordemos entonces, como había dicho, que a partir del primer milenio, que es la edad de hierro, los asirios dominan esta tierra de Canaán hasta que llega el imperio caldeo-babilónico, que se va a apoderar posteriormente de la tierra de Canaán y de las ciudades fenicias. Las ciudades fenicias duraron mucho tiempo pagándole tributo a los asirios, y ya cuando llegan los caldeo-babilónicos, pues ya tienen que enfrentarse directamente con la dominación que va a ejercer Nabucodonosor a partir del siglo sexto antes de Cristo. Tiro, como vimos entonces, es una ciudad embellecida por Hiram I, a partir de grandes obras de ingeniería. Es como era un puerto, pues Tiro va a estar vinculada, hay dos pequeñas islas que se vinculan con la península, que va a ser muy importante esta obra de ingeniería para Tiro. Van a dedicarle un templo al dios fenicio de Melkart, y hacia el siglo octavo antes de Cristo sucede que durante el reinado de Etobaal I, cuando él muere, él le deja el trono a sus dos hijos, que son Pigmalión y Elisa. Y en la medida en que le deja el trono a ambos, pues se va a dar una pelea entre ellos por el poder, y los adeptos de Pigmalión van a perseguir entonces a Elisa y van a llegar a matar a su esposo, que era un sacerdote de Melkart. Cuando esto sucede, Elisa se ve obligada a huir de Tiro con un grupo de nobles y de sacerdotes de Melkart. Se ve obligada a huir, y el primer lugar hacia donde ella se dirige va a ser a Chipre, donde allí ella va a unirse a gente que quiere ser leal a ella, y va a reunir un grupo de 80 niñas que van a hacer como una ritualidad sexual en honor al dios Melkart, para expandir estas creencias, digamos, a donde va llegando Elisa y sus leales y la gente que la sigue. Entonces Elisa y sus seguidores, después de llegar a Chipre y después de salir de allí con otro grupo más grande, van a subir hacia el norte del África, hacia Túnez, y van a llegar a una ciudad que ya existía, un asentamiento fenicio que era Útica, que quedaba en la desembocadura el río, de un gran río que le permitía a toda esta zona ser una zona muy productiva, donde se daban cereales, donde se daban aceitunas, donde ellos producían un excelente aceite de oliva. Y posteriormente de Útica ellos van a salir hacia el nuevo asentamiento, que va a ser la ciudad de Cartago. Cuando ellos llegan a Cartago, ellos van a unirse con los nativos de esta zona, que eran llamados por los griegos los libios. Y Elisa entra en contacto con el rey de los libios,
quien después de unas pruebas le permite, digamos, dominar, asentarse en una zona grande de el puerto de Cartago. Y Elisa logra entonces allí ir creando esta nueva ciudad que va a ser Cartago, va a ser la ciudad nueva, el nuevo comienzo, como lo llaman, y ella, una vez que está sentada, el rey de los libios le pide que se case con ella, pero ella pues quiere mantener su independencia y su libertad, no lo acepta y ante la presión de este rey libio ella decide inmolarse. De todas maneras, allí se va a crear esta gran ciudad, este gran puerto que va a ser el gran puerto de Cartago. Va a ser una ciudad enorme con 200.000 habitantes. También va a ser una ciudad próspera, va a tener una flota naval enorme que va a estar compuesta de una cantidad de navíos que permanecen siempre como en pie de batalla. Y esta ciudad de Cartago se va a dedicar a ampliar el comercio por el norte del África para poder comerciar con todos los productos y para poder hacer importaciones de todo el Mediterráneo. Entonces, nosotros vemos a su vez, entonces que una vez que se crea Cartago, los fenicios, digamos, que van a estar allí, van a distinguirse, van a ser diferentes de los fenicios que poblaron las colonias desde Tiro. Estos fenicios son más bien como unos refugiados de todo acordémonos de toda la pelea que se establece entre Elisa y su hermano Pigmalión. Entonces, esa característica de exiliados les da como una personalidad muy particular a estos habitantes fenicios que van a poblar Cartago. Les hace tener como sí, un carácter muy distinto a los fenicios de las colonias. Y a partir de Cartago se va a generar un nuevo imperio que va a ser el imperio cartaginés. En Cartago nosotros vamos a ver que los principales dioses son Baal Amón, el dios del fuego, y Danit, que era la diosa Astarte fenicia o la diosa Ishtar, que tuvieron los asirios en un momento dado. Es la famosa diosa del eros, de la tierra, de la fertilidad, de la guerra. Esta diosa Danit va a estar presente, al igual que Baal Amón, en los templos que ellos erijan en el puerto de Cartago. Y nosotros vamos a ver cómo, pues ya desde, digamos, con anterioridad habíamos visto que durante el periodo de Hiram I, en el siglo X antes de Cristo, entre el siglo X y IX, se había establecido una alianza comercial muy grande entre fenicios y el rey Salomón para establecer un comercio que llegaría hasta Arabia Saudita y que iría prácticamente hasta la India. El rey Salomón le había otorgado unas tierras en Galilea a Hiram I y en esa medida pues habíamos visto que Tiro pues se había engrandecido. Entonces cuando huyeron estos fenicios de Tiro hacia Cartago, en Cartago entonces digamos que se reproducen muchas cosas que son afines a Tiro, y Cartago entonces se vuelve un puerto muy importante que va a dominar el Mediterráneo. Mientras tanto, Tiro, a partir del siglo VI antes de Cristo, cuando el imperio caldeo babilónico, con su líder Nabucodonosor, domina la tierra de Canaán y expulsa a los sirios, como lo vimos en anteriores videos, en ese momento digamos que
se produce en Tiro. Los caldeo-babilónicos dominan la zona del reino de Judá y van a expulsar, van a deportar a los judíos hacia Babilonia. Y a Tiro, como no la pueden conquistar, le hacen un asedio que va a durar 13 años. Y Tiro se va a ver obligada, después de los 13 años, se ve obligada a negociar con Nabucodonosor para establecer la paz. Después de este enfrentamiento de Tiro con Nabucodonosor y de este larguísimo asedio que dura los 13 años, Tiro pierde su importancia y realmente todas las antiguas colonias van a obtener una independencia total. Entonces vemos cómo a partir de este momento se da como un relevo, como una segunda etapa, una segunda generación que va a partir de Cartago y donde vamos a ver que esta segunda etapa pues va a estar dominada, va a estar caracterizada ya no por el dominio de Tiro sobre el Mediterráneo, sino del dominio de Cartago sobre el Mediterráneo. Entonces, como vemos aquí, vamos entrando en una segunda etapa de la expansión fenicia, que será lo que vamos a ver la próxima vez cuando abordemos el imperio cartaginés.